hermoso es empezar la mañana con un canto, con una palabra de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por todas sus bondades, por todas las cosas que hemos recibido de su mano, porque no nos ha dejado solos en ningún momento. Aún en los tiempos de angustia, de prueba, Él siempre nos confirma que está con nosotros. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, ante tu presencia estamos una vez más, agradeciéndote, Padre, por la vida, por la salud, por tus cuidados. Gracias por ser nuestro buen pastor. Tu palabra dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y te damos gracias, Padre, porque en cada instante, en cada momento, tú nos muestras tu amor, tu misericordia, Padre, porque son nuevas cada mañana. Gracias por la lluvia, porque nos das un techo donde cubrirnos. Gracias por el frío, porque nos das el abrigo para que no sintamos ese frío. Gracias porque nos das el alimento, el sustento, y porque también te preocupas por nuestro espíritu y también nos das el alimento. En el nombre de Jesús, amén. Recordarán que hemos estado viendo principios y cada uno de esos principios nos están ayudando a nuestro crecimiento. Dios se preocupa por nosotros y Él no quiere que nos quedemos sin crecer, sin avanzar. Entonces, por eso es el que cada semana estamos viendo un principio más para que nosotros sigamos adelante, ¿sí? Nuestro tema de hoy es la confiabilidad, una virtud para mi crecimiento. Vamos a leer Hebreos 11:1. Es un versículo muy conocido por muchos y quizás hasta de memoria no lo sabemos, pero hoy vamos a ver qué nos dice el Señor en Hebreos 11:1. La palabra de Dios dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La confianza es una virtud que está asociada íntimamente con la fe. La confiabilidad es creer. Si leemos todo el capítulo 11 de Hebreos, nos damos cuenta de que la confianza o la fe es una virtud indispensable si queremos alcanzar los propósitos que tiene Dios para nosotros. Entonces, y es algo que también distingue a los hijos de Dios, ¿sí? La fe. La fe es algo que nos distingue. Entonces, tenemos que tener en nosotros la confiabilidad, que la gente crea en lo que nosotros decimos y nosotros pues saber en quién creemos, que es nuestro Señor Jesucristo. La confiabilidad tiene que ver con el buen ánimo. Vamos a ver por qué dice que la confiabilidad tiene que ver con el buen ánimo. A veces pensamos que el buen ánimo es la sonrisa, ¿no? Y que si nos ven sonreír decimos, este es buen ánimo, estás de buenas, y pensamos que solamente se debe a eso. Pero el buen ánimo tiene que ver más allá de una simple sonrisa. Vamos a ver Mateo 9:2. La palabra de Dios dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Veamos algo que me llamó la atención aquí. Dice que le trajeron un paralítico tendido en una cama, y al verlo Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo. ¿Quién tenía fe? Los amigos, no el paralítico. ¿Y Jesús a quién se refirió? Al paralítico, no a los que tenían fe. Entonces, en este versículo Jesús invita a una persona con una necesidad específica, que era el paralítico, a tener confianza. A veces cuando pasamos por periodos de enfermedad, nuestro ánimo decae.
Por eso el Señor dice, ten ánimo. ¿Sí? Eso nos deja ver que la confianza es algo que no se posee siempre, o que todas las personas no tienen esa confianza. ¿Sí? Vamos a ver Juan 16:33. Juan 16:33. La palabra de Dios dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, en este versículo Jesús pide a sus discípulos que tengan confianza a fin de que su estado de vida sea en paz. Entonces la confianza genera paz en el corazón de las personas. Vamos a ver Marcos 6:50. En este versículo es donde Jesús camina sobre el mar. Entonces este versículo dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Podemos ver nuevamente cómo Jesús le dice a sus discípulos que tomen confianza a fin de que quiten el temor de sus vidas. La confianza también es importante para quitar de nuestra vida cualquier actitud de temor. Entonces, si vemos esos 3 versículos, en el primero vemos enfermedad. Entonces, eso nos hace ver que en todo nuestro trayecto de vida pasamos por diferentes circunstancias. En el primer versículo se pasó por enfermedad. En el segundo dice que hay aflicción de diferente índole. Y en el último, por temor. Temor a lo desconocido, temor por nuevas cosas que están viniendo, no sabemos cómo actuar. Entonces son diferentes circunstancias por las cuales nosotros pasamos, pero en todas el Señor nos dice, ten confianza. Hay una palabra que el mismo Jesús lo dijo, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso es una promesa, es una palabra que debemos de nosotros de tomarla y decir, en cualquier circunstancia por la que yo pueda pasar, el Señor es fiel y está cumpliendo esa palabra de que Él está con cada uno de nosotros. Entonces, pasamos por enfermedades, pasamos por diferentes aflicciones, pasamos por temor, pero en cada uno de ellos el Señor nos pide una cosa, tener ánimo. A veces el ver que somos poquitos, a veces eso desanima. Y esa es una aflicción, es algo, una circunstancia. Pero aún en estas circunstancias, el Señor nos dice, ten ánimo. Y podemos decir, la palabra de Dios también dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, nos anima. En cualquier circunstancia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos dice, ánimo, ánimo, sigues adelante. Entonces, tenemos que saber en quién hemos confiado. Hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces sigamos adelante. La confiabilidad tiene que ver con el desarrollo de otros. No solamente el ser confiable o la fe no solamente me es demandada a mí en mi persona, sino también para el crecimiento y el desarrollo de los demás. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 1:18.
la palabra de Dios dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces aquí vemos que dice una palabra, dice encargo. La manera de cómo ayudamos al desarrollo y crecimiento de otros es encomendándoles, asignándoles o delegándoles responsabilidad. Entonces, ustedes podrían decir, por eso paso aquí a participar, porque estamos pensando en su desarrollo y en su crecimiento. Y para eso se necesita que les sean asignados a ustedes, a cada uno, responsabilidades. Cuando nosotros estamos en casa, a veces a nuestros hijos les empezamos a delegar cositas pequeñas, ¿verdad? Que tiendan su cama, que barran o que lavan unos trastes, cositas pequeñitas de acuerdo a la edad de cada uno de nuestros hijos. ¿Por qué se les hace eso? Porque se les empieza a que ellos empiecen a desarrollar la confiabilidad. Si yo veo que mi hija sí cumple con lo poquitito que se le ha asignado, se le empieza a tener confianza. Y después ya no se le deja esa cosita, ya se le empieza a dar otra responsabilidad mayor. Y eso, en lo largo de su vida, le va a ayudar a su crecimiento y desarrollo tanto espiritual como físico. Entonces, no se moleste cuando le digamos, hoy te toca participar, porque estamos pensando en su crecimiento y su desarrollo espiritual. Entonces, vemos que en el versículo que leímos de 1 de Timoteo 1:18, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le encargó algo, que no olvide lo que ya se había dicho. Entonces, el hacer lo que ya se había dicho de él estaba confiando en que Timoteo lo iba a hacer, porque lo conocía. Entonces, así como Timoteo tuvo su discípulo, bueno, nosotros también tenemos que tener en casa nuestros discípulos. Y ahí es donde tenemos que tener, como la semana pasada que vimos, el estar atento a las cosas que requiere nuestra diligencia, ¿sí? Entonces ya vimos que una virtud va ligada a otra, ¿sí? La confiabilidad también tiene que ver con nuestra seguridad personal. Vamos a ver por qué tiene que ver con nuestra seguridad personal. Vamos a ver Hebreos 11:32. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jelfe, de David, así como de Samuel y de los profetas. Es al 32 nada más. Entonces la confianza es un motor que nos impulsa y que nos pone en movimiento a fin de que alcancemos las promesas de Dios. La confianza es una certeza que nos hace ponernos en acción. Si nosotros leemos la palabra de Dios, cada una de las historias que aquí vienen, podemos ver cómo cada uno de esos personajes fueron movidos por la fe, la confiabilidad. ¿En quién confiaban? Pues en Dios. En las palabras que Dios les decía, ellos lo hacían. Y la certeza de saber que están haciendo bien porque están obedeciendo a alguien, pues son los que lo están moviendo. A nosotros, la fe, la confiabilidad que tenemos hacia Dios es quien nos debe de mover
de ya no estar siempre en el mismo lugar de confort. El Señor ya nos movió. Ahora tenemos que trabajar en el lugar en donde el Señor nos ha puesto, confiando en que no estamos solos, confiando que es Dios el que está haciendo las cosas. Y no nos debemos de conformar solamente con que yo ya me moví, sino ¿y qué pasó con mi familia? Para terminar, la confiabilidad es una virtud que debemos de poseer. Y no se posee solamente caída del cielo, no requiere trabajo. La palabra de Dios dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Leer la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ya habíamos visto que a través de la palabra de Dios nosotros podemos conocer los pensamientos y la voluntad de Dios. Entonces, para saber qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que el Señor me está pidiendo que haga, necesito leer. Ahí es donde el Señor me va a estar diciendo qué debo de hacer, hacia dónde debo de ir. El camino, a veces decimos, muéstrame el camino. El camino ya lo conocemos, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde le voy a caminar? Pues hasta los días que el Señor me permita de vida. Y mientras eso sucede, pues no me queda más que obedecer al Señor, porque Él ha sido fiel, por lo tanto yo debo de ser fiel al que me ha cuidado hasta el día de hoy. Las circunstancias, hermanos, a veces nos da temor a lo desconocido. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, no sabemos hasta cuándo va a terminar, no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí sé es que hoy estoy con el Señor Jesucristo. Lo que sí sé es que el Señor está conmigo. Lo que sí sé es que la roca que me sostiene es mi Señor Jesucristo. Lo que sí sé es que el Señor es mi Salvador. Y lo que sí sé es que le debo de dar la honra, la gloria y la suprema alabanza porque solo Él se la merece. Entonces lo que nosotros ya sepamos es lo que tenemos que poner por obra. No nos alejemos. Aún así, cuando las circunstancias, dice, a veces vemos que las olas nos quieren cubrir, pero estamos en la barca que es Cristo. Y gracias a Dios, porque el Señor nos ha llamado, porque aquí estamos, porque no pasa un día sin que nosotros podamos decirle gracias a Dios porque abrí los ojos. En ese Dios estamos confiando y ese Dios es el que nos sostiene y el que nos mantiene aquí. Dios les bendice, mis hermanos.